Sale el perro. Sí, y el niño también. No, el niño, ese es bajón. ¿O no? Sí, y libertad para comer. Así es. Vamos a hablar de inclusión, lo decíamos en el anticipo. Día Nacional de la Inclusión, que la tuviste con niños en una nota que estaba preciosa, la que presentamos en la semana. Sí, hicimos durante esta semana también mostrar los distintos tipos de discapacidad, no solamente, claro, la visibilidad que tiene la Teletón, estas 27 horas solidarias, pone a la discapacidad física y ha puesto por 38 años en la televisión, pero también hay distintos tipos de discapacidad, discapacidad cognitiva, discapacidad psiquiátrica. Estuvimos también la semana con una radio en el hospital psiquiátrico y también con niños con síndrome de Down, donde nos ponían sobre la mesa el tema de la inclusión, el respeto y el aceptar al otro, con todas sus capacidades y también con todos sus talentos. Lo decía también Felipe el día que estuvo acá en el estudio de 24 horas central, él pedía inclusión y una sociedad más... Sí, bonito momento. Histórico. Bonito momento. En el canal. Hablemos de esto, ¿te parece? Sí. Estamos con un invitado que nos va también a ayudar a la percepción también que tenemos como sociedad sobre la discapacidad, con Mauro Basauri, sociólogo y director del doctorado de Teoría Crítica de la UNAF. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo lo ve Chile? Que tiene historia sobre discapacidad en comparación a otros países con la región, pero tenemos una percepción bastante particular. Si nos puedes comentar sobre esto. Nosotros acabamos de hacer un estudio donde nuestro problema fundamental era saber cuál es el significado de la solidaridad para los chilenos, una encuesta a nivel metropolitano de Santiago, y el resultado es bien interesante en el sentido de que las personas, pese a valorar la Teletón por un lado, le adjudican responsabilidad al Estado, es decir, a los derechos sociales, de igualdad, en este caso de inclusión, para ocupar la palabra que tú vienes de usar, en un 71%, ¿ya? 14% es también la familia y por ahí también alrededor del 10% las instituciones como la Teletón o la Iglesia. Es decir, el grueso de la responsabilidad desde el punto de vista de la percepción ciudadana tiene que llevarse del Estado en políticas de inclusión. En ese sentido, los anuncios de la presidenta Bachelet ayer en la inauguración de la Teletón van en la dirección correcta, es decir, responsabilizar también al Estado y no solamente a las instituciones de la sociedad civil, como puede ser esta la Teletón, de este gran tema que es la inclusión de las personas con capacidades diferentes. El Estado entonces es responsable. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasaría con este tipo de campañas solidarias como la que estamos viendo en esta jornada? La Teletón, estamos muy acostumbrados a pensar que desde el bolsillo de los chilenos hay que llevar una campaña tan linda como esta, pero la solicitud de Mario Kreuzberg, que siempre ante las Teletones va a la moneda que recibido por el presidente, es precisamente una política estatal que ayude y que entregue un financiamiento permanente. Es extremadamente interesante ver cómo en los últimos años ha crecido una especie de crítica a la Teletón también, ¿no? Vimos en México en algún par de años atrás. Yo creo que en Chile eso no va a aprender, esa es mi intuición, no sé, ¿ya? Pero la crítica va por el lado precisamente de decir bien con la Teletón porque es importante que haya una responsabilidad de la sociedad civil. La cuestión es la división del trabajo más bien, no es que el Estado se responsabilice de todo, sino que hay una división del trabajo un poquito más equitativa entre derechos sociales y sociedad civil. De modo que la crítica dice un poco, bueno, carguemos la balanza más hacia los derechos de inclusión, los derechos de igualdad sociales y menos a la sociedad civil. Fíjate que ponte en la ficción de que no ha ocurrido nunca, que la Teletón fracase, que no alcance la meta, ¿ya? Es un tremendo golpe a esa imagen que tenemos de Chile como Chile solidario que aparece una vez al año. O aparece con las catástrofes, como fue el incendio de Valparaíso, bueno, los terremotos que son históricos, pero eso es episódico, digamos. Si uno va a la encuesta, y ahí está tal vez la parte más jodida de todo este asunto, es que en realidad en el ordinario de la vida, en lo cotidiano de la vida, participamos casi nada en voluntariados, donamos básicamente en la caja del supermercado, sin saber para dónde va esa plata. Es decir, el 65% de las personas dice... Después no reciben las monedas de peso. Claro, es el vuelto básicamente. Porque muchas empresas también bajan... Claro, además está todo este sistema que tiene que ver con que la gente dice yo no dono porque tampoco sé dónde va esta plata, tampoco se interesan por saberlo. Pero además está el tema de la desconfianza en las instituciones. El caso más
más agudo es el de la Iglesia Católica, ¿no? Baja algo 30 puntos en 4 años a propósito de los casos de que todos conocemos de abuso sexual, etcétera. Y claro, y eso se muestra en cómo la gente, en vez de redirigir su voluntariado que hacía el de iglesia a otros espacios, no lo redirige, sino que más bien se retrotrae. Es decir, lamentablemente ese voluntariado que acumulaba la iglesia no se depositó en otra parte, sino que más bien se redujo. Entonces hoy día la situación es que en el ordinario de la vida cotidiana no tenemos voluntariado, tenemos una donación que si bien no es baja, es de estas características, es el vuelto en la caja sin saber dónde, y tenemos participación en campañas de recolección de fondos también muy baja. Es decir, se puede hablar de una crisis del voluntariado, para darle un marco más general, y que no es chilena, no es un caso particular nuestro, se ve en otros países también, pero que en Chile se ha agudizado en los últimos años, porque claro, la Iglesia Católica tenía una fuerza en esta área muy grande y la ha ido perdiendo fuertemente. Una sociedad más individualista también, que se está replicando en otras partes. Sin duda. Del mundo. Es uno de los factores. El creciente individualismo de las sociedades modernas es tal vez el macrofactor, digamos. Hay otros más particulares. Tú decías que un gran porcentaje, un 75% de este estudio indicó que sería el Estado el que se tiene que hacer parte. Y actualmente vemos que solamente la Teletón se hace cargo. ¿Qué pasa a nivel de salud? Ayer lo anunció la presidenta Michelle Bachelet en el inicio de la Teletón, donde se iban a trabajar en conjunto y se iban a prestar servicios. Pero hoy día, antes de este anuncio, ¿cómo funcionaba? Yo la verdad que no conozco el tema de ese punto de vista, no soy alguien que se ha preocupado de ver lo que es claro que institucionalmente estamos al debe, tanto en las 3 áreas que ella mostró, ¿no? Es decir, si ustedes quieren la regulación de un mercado vía cuotas, yo creo que eso es fundamental, la inclusión laboral, porque eso apunta en la dirección de que una persona con capacidades diferentes, finalmente es igual al otro, pero necesita la oportunidad de que en el mercado laboral se lo considere como igual. Otra pregunta distinta que no está resuelta por esa política es qué pasa al interior de la inclusión. Yo tengo estudios, un estudiante mío de doctorado que hace un estudio de, ocurre la inclusión, pero cuando ocurre, ¿qué pasa adentro de la empresa? ¿Ya? No necesariamente está adaptada para incluirlo. Si finalmente el problema de la discapacidad no es tanto del individuo como de la sociedad. Es decir, la sociedad está discapacitada para incluirlo. Esa es la definición en el fondo también. Básicamente que se traslada hoy día la responsabilidad a la sociedad. Y hoy día nuestra sociedad en general, ya sea el sistema de salud, las regulaciones estatales, los propios derechos sociales, está siendo discapacitada. Es cosa de ver la calle. Uno va por la calle y no está hecha. Los edificios no están hechos. Es decir, son un grupo importante de personas que están simplemente no reconocidos como ciudadanos. Pero para cerrar la idea que estabas planteando, ¿qué ocurría con esta persona que era incluida, por ejemplo, en una empresa? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento que me decías que hay una falencia? Sí. Bueno, va a depender del tipo de capacidad, como lo tocabas al principio. Es decir, si es física, a lo mejor adaptar las modalidades de, incluso la cuestión, la parte física del lugar, para que esto pueda tener lugar sin problemas. Si es de carácter más psíquico, psicológico, qué sé yo, habrán otro tipo de tareas. Está todo el tema de preparar a los colegas para la inclusión. Es decir, es mucho más complejo que solamente pedir una cuota. Claro. Es decir, por cada 100 trabajadores, un 10%... Por cada 200 trabajadores. No recuerdo bien, algo así. Recordar que, ¿no? Claro, que en el Parlamento se está discutiendo un proyecto de ley que ayer la presidenta Michelle Bachelet lo señaló también en este discurso, donde por cada empresa que tiene más de 200 trabajadores, el 1% tiene que estar compuesto por personas en situación de discapacidad, lo cual indica un avance, pero también una discusión. Hoy día la ley para discapacidades cognitivas, por ejemplo, permite que el empleador pague menos del sueldo mínimo, lo cual significa también una discriminación ante la ley. Sí. Y por eso vemos que también tal vez el desafío también está en la inclusión, porque la inclusión que se ve más a diario, que lo vemos en la oficina, es la discapacidad física, pero cuando es cognitivo implica un desafío mayor para las empresas. Tiene que haber tutores, una capacitación, me imagino, dentro de la misma empresa, que es lo que tú decías. Es decir, yo hablo de la inclusión al interior de la inclusión. Es decir, cuando tú ya incluyes en primer lugar, necesitas todo un trabajo posterior, incluso muy
cercanía con la familia o con la red de apoyo de la persona. Es decir, los casos que yo conozco, es la familia la que lo traslada a la persona todos los días. Finalmente la empresa se vuelve como una segunda familia. Es decir, se pasa de una familia que es la propia a la empresa que está también adaptada como familia para recibir a esta persona, porque también el trato es especial al interior de eso, ¿no? Y esa segunda inclusión es lo que en realidad hoy día no se toca en absoluto y que es bastante más complejo que solamente una ley, es una cuestión más cultural. Educacional también, educacional, porque me imagino que debe influir si es que uno crece en un colegio donde no comparte tal vez este tipo de situaciones, es difícil entenderlo cuando ya uno es adulto. En cambio, si uno genera tal vez hábitos o educación desde muy pequeño, que es lo que permite también la educación, la inclusión en yo diría que el gran debate que se plantea es, a propósito de lo que mencionas, es si el discapacitado, la persona con capacidades diferentes, va a seguir siendo concebido como un objeto de caridad, o sea, como alguien finalmente en relación asimétrica respecto del ciudadano, digamos, con capacidades normales. ¿Y lo seguimos concibiendo así? Yo creo que es así. Finalmente, esto más allá de que uno valore mucho la Teletón, el discurso de la Teletón es un discurso de caridad que está muy bien. Lo que pasa es que tiene que estar acompañado. Ha ido mutando. Ha ido mutando. De la autocrítica que se hicieron era que al principio era mirar mucho la victimización. La victimización. Y ese relato ha ido cambiando durante los años. Incluso ya no se habla incluso de niño símbolo, ¿eh? Sí. Ahora es el embajador de la Teletón. Hasta en eso han ido... Hay todo un lenguaje distinto. Eso es muy importante. Todo parte del lenguaje. Y ayer los primeros casos que mostraba la Teletón eran casos exitosos de recuperación, de esfuerzo, en el fondo donde se cambia un poco esta mentalidad de que él necesita ayuda, sino que demuestra que con la ayuda de la Teletón o con la ayuda de la rehabilitación pueden seguir y pueden salir adelante y transformar una vida absolutamente normal. Yo creo que las claves de la Teletón son esas, son hoy día ir en la dirección de la concepción de igualdad, de una sociedad que está discapacitada más que la persona discapacitada. Su éxito reside en la generación, sin embargo, de emociones colectivas. Es una efervescencia que ocurre una vez al año, ¿ya? Como en los terremotos, más o menos es tratar de equipararse con ese tipo de situaciones. Y para eso la cuestión de la emoción es súper importante. Yo creo que es clave para que funcione. Igual, tan clave como eso es que sean 24 horas, porque uno de los grandes problemas de la participación, el voluntariado, la donación, es el tiempo y el hecho de que la gente que dice que es importante que esto ocurra, lo haga realmente. Por eso las 24 horas y esto, papá, levántate, vamos, esta insistencia levántate, papito, es tan clave. Porque finalmente el gran problema de este tipo de acciones es que, si bien la gente las reconoce como extremadamente importantes, no lo hace finalmente. Porque se queda en la casa, qué sé yo, en la comodidad. Entonces, estas 24 horas de amor, junto al abrazo de Chile, es decir, la parte emotiva por un lado, y la cuestión de darse tiempo e insistir, son claves fundamentales, ya, para que funcione el esquema Teletón, digamos, ¿no? Mauricio, de acuerdo a este estudio, 75% de los chilenos considera que el Estado debe asistir a los discapacitados. Esa es la principal conclusión que tienen. ¿La actual legislación chilena va bien encaminada? ¿Los últimos anuncios presidenciales van en esa dirección o ustedes sienten que estamos muy, muy frágiles todavía en esa materia? A mí lo que me gusta de los anuncios es que no establece una separación radical entre, aquí está la lógica de los derechos sociales y ustedes están allá con la Teletón, es decir, responsabilidad de la sociedad civil, sino que más bien está tratando de tender un puente. Ahora, la dirección es correcta, pero sin embargo la cuantía, digamos, de política es todavía muy débil. Es decir, hay que trabajar mucho en esa dirección, mucho todavía, para que efectivamente, como decía al principio, la balanza en esta división del trabajo que constituye finalmente la solidaridad de la sociedad en su conjunto, con personas que sin duda necesitan una inclusión mayor, sea más equitativa. Es decir, Estado por un lado, familia, sociedad civil e incluso individuo, que es lo que está hoy día dándole fuerte la Teletón. Es decir, el individuo también tiene su responsabilidad en el hecho del esfuerzo individual, que es algo también muy premiado en nuestras sociedades. Esa balanza entre, repito, Estado, sociedad civil, y con ello también pienso en la Iglesia, en la familia y en el individuo es clave. Yo creo que está demasiado desequilibrado hoy día.
Y falta en esa dirección todavía, precisamente en la parte más relativa a los derechos sociales, porque la familia sigue siendo, digamos, el baluarte. Es decir, el gran apoyo que tiene hoy día el discapacitado, la persona con capacidades diferentes, no es tanto la Teletón como la familia. Otro punto de la encuesta, consultada a las personas por si van a recurrir o recurrirían a la Teletón o la iglesia en caso de extrema, también es llamativo los números, en caso de extrema necesidad. Sí, eso habla de la legitimidad de la Teletón, porque es transversal, o sea, no hay diferencias de edades, ni de grupos socioeconómicos, ni de género. ¿Se preguntaba por la Teletón y la iglesia aparte o estaban los dos? Estaban los dos juntos. Lo que habla que finalmente esa legitimidad, pese a que ha sido castigada en el caso de la iglesia, está ahí todavía. Yo creo que la parte de la caridad de la iglesia es finalmente uno de sus grandes fuertes. Si se logra, digamos, recuperar la confianza a propósito de los escándalos que habían habido, eso se va a mantener, porque es contingente. Es decir, si uno ve los últimos 20 años de la sociedad chilena y también internacional, la desconfianza interpersonal y con las instituciones ha ido creciendo ya de manera exponencial. El caso de la Iglesia Católica es más puntual, es una cuestión más contingente, ¿ya? No sé si me voy a entender. Es decir, no se puede comparar la desconfianza en la Iglesia Católica, que creció a propósito de estos hechos, con la desconfianza en los tres poderes del Estado o en los políticos. Eso tiene una tendencia que es muy difícil de revertir y que viene hace muchos años. ¿La de la iglesia no? La de la Iglesia no es tan así. La de la iglesia era muy fuerte, estamos hablando de que el 2009 50% de las personas tenía algún tipo de vínculo de voluntariado en la iglesia y baja a 19 por ahí, en 4 años, a propósito precisamente de los casos, de las denuncias. Con una historia de la Iglesia Católica en Chile en años muy duros donde sí hubo un compromiso bastante fuerte que tenía una visibilidad distinta a la de hoy. No, la Iglesia Católica se va en picada a propósito de estos hechos, digamos. Pero en principio no estaba en este grupo de instituciones. No lo veo tan reversible en el corto plazo, una percepción. Puede ser. Sí, yo creo que hay mucha tarea por hacer ahí, digamos, ¿no? Sí, no es tan reversible en el corto plazo, pero yo no lo metería en el mismo saco que la desconfianza en las instituciones, ¿ya? Lo mismo que hay una crítica a la Teletón, pero claramente la Teletón tiene una legitimidad, no tiene un escándalo de por medio, es decir, eso es fundamental, ¿ya? Es decir, que la gente sabe que cuando va a depositar la plata, eso va a ser utilizado exactamente lo que se está diciendo que se va a utilizar, digamos. Sí, yo creo que también la discusión se ha dado en torno a los derechos de las personas en situación de discapacidad, si es que efectivamente la Teletón no puede garantizarle a todas las personas, ni tampoco ve todos los distintos tipos de discapacidad, y eso es lo que apelaban cuando decían que el Estado se tiene que hacer cargo, tomar partido, están exigiendo igualdad de derechos en ese contexto, sí, más allá de cuestionar la Teletón. Además son dos lógicas distintas, es decir, el Estado tiene que desarrollar políticas de igualdad, ¿ya? Es decir, no es una política de caridad. No es un problema que tenga que ver con que la persona de alguna manera es diferente, sino que es exactamente igual al otro, ¿ya? Eso es y el problema está en la sociedad, lo decía. Y en el caso de la Teletón tiene mucho que ver con la cuestión médica, con la cuestión de la rehabilitación, y no tanto con el sujeto que está ya, digamos, en situación de incluirse, y todo eso que falta es precisamente lo que es objeto de política social, desde las calles, desde las veredas, hasta la parte laboral, donde la persona puede demostrar quién es finalmente. Que lo que han demostrado y lo que se ha visto claramente es que una persona con discapacidad no tiene nada o no tendría por qué tener una discapacidad en muchos ámbitos de su vida. O sea, no determina un problema físico hasta dónde puede llegar, ¿ya? Es decir, está en la misma carrera que los demás. Pero para eso evidentemente necesita políticas de apoyo, de inclusión. Y ahí, claro, estamos al debe, sin duda. Lo que más me llama la atención es que se haya matado esta chapa, este eslogan del Chile País Solidario. De verdad que es finalmente un tema puntual, no respondemos con solidaridad generalmente en todo el año, por ejemplo. Sí, pero es importante que se haga, o sea, hay que entenderlo así, si uno analiza, por ejemplo, el discurso de la presidenta, es un discurso de, este es el Chile que queremos ver, este es el Chile solidario, es muy parecido a los discursos de las catástrofes. En ambos casos lo que se busca es una imagen de Chile como unidad, como
un gran colectivo. Y siempre con don Francisco a la cabeza. Ese es el otro factor, digamos, ¿no? Y un factor importante. Pero clave. Es tragedia, inmediatamente uno está pensando en su figura para que venga a unir. Sí, son los íconos que están asociados a la idea de que en algún momento Chile se une. ¿Ya? Es como casi Alexis Sánchez o Vidal en el partido de fútbol, digamos. Son también los momentos de unidad también que tienen sus rostros. ¿Ya? La cuestión es que, claro, lo que decía yo es que en el ordinario, es decir, los otros 364 días, en el resto uno de Teletón, no ocurre esa solidaridad, y más bien lo que está ocurriendo es una crisis de la solidaridad en ese sentido. ¿Ya? Lo que ha también marcado a la sociedad chilena en los últimos años, a propósito de las movilizaciones del 2011, es que la solidaridad hoy día se traduce mucho más en una exigencia de derechos sociales al Estado. O sea, la balanza entre cuánto le corresponde al individuo y cuánto le corresponde al Estado se ha ido en la dirección opuesta a la que teníamos en mente. Es decir, hoy día nuestra encuesta mostraba alrededor de 90-80% de personas que dicen en salud, educación, trabajo, vivienda y bueno, discapacidad, el Estado es el responsable. ¿Ya? Eso, cuidado, no quiere decir que estemos en una lógica igualitarista donde la responsabilidad individual quede de lado. Yo repito, se está tratando de equilibrar un poco la cancha. Y eso está bien en general. ¿Cuánto puede incidir también los escándalos de corrupción o de colusión también que hemos visto en este tipo de percepción de que también hay responsabilidad estatal ante esto? Yo creo que los escándalos en general afectan mucho, es uno de los factores fundamentales de la desconfianza, y con ello afecta también en particular a el voluntariado y la donación. Es decir, yo diría que hay 4 factores. El macro es el individualismo. Hay un factor de tiempo. La gente acusa mucho que no tienen tiempo para participar, para ayudar, para estar metidos mucho, digamos, en la tiranía del tiempo cotidiano. El otro factor es clave, el de la desconfianza interpersonal y en las instituciones. Por tanto, cada escándalo, sobre todo en las instituciones que están a cargo de llevar adelante la solidaridad no estatal, no institucionalizada, garantizada por el Estado, cada vez que tienen escándalos le dan un golpe fuerte a la creencia de las personas que al depositar una cantidad de dinero están haciendo algo que efectivamente ayuda, o están más bien ayudando a unas personas que tienen un negocio ahí escondido. Por eso ha sido clave la Teletón, en el sentido de que destacarla, digamos, ¿no? Es decir, no ha sido presa de escándalo. Tú mencionabas el tema de México, ¿no? La Teletón mexicana, claro, que en algún momento se vio súper cuestionada. Exactamente. Hay unas transacas de empresas, sí, leyes mal utilizadas. Sí, yo creo que la Teletón ha logrado mostrar que este vínculo entre empresa privada, con un 30%, se dice después el 70% de los individuos, las familias. 70% el grueso. El grueso, digamos, sí, y el aporte del Estado, es decir, sociedad civil, Estado, familia, ha sido, digamos, virtuoso, y que no se ha visto empañado por la utilización del mercado, que es finalmente lo que ataca a la política. La política, finalmente, su gran problema es esta colusión con las empresas, y lo que, bueno, uno de los factores que ha determinado la falta de confianza. Acá no, acá se mantiene bien y ojalá que se mantenga. Claro, datos importantes, pero también que llama la atención cuando en el reportaje también revisábamos que no piden solidaridad quienes están en situación de discapacidad. Ellos quieren oportunidad. Entonces, es un cambio también de mentalidad a nivel... Las políticas de que anunció Bachelet van en esa dirección. La parte deportiva también tiene que ver con oportunidad, la inclusión laboral, y lo de FONASA, bueno, eso ya más por la parte de asistencia, ¿no? Sí. Importantísimo tema, sin duda, en el Día de la Teletón, en el Día de la Inclusión. Mauro, te queremos dar las gracias por haber venido a esta Gracias a ustedes. Que esté muy bien, Teo. Igualmente. Y nosotros seguimos revisando lo que ha marcado esta semana y también lo que hoy nos traen los diarios. Revisamos portadas. El Mercurio. A ver. ¿Qué dice el Mercurio? Ahí lo